Hace, digamos que 2 meses, fue la primera de los documentos, o el primero de los documentos que un grupo de venezolanos preparó para la Corte Penal Internacional, con el fin de denunciar a Tarek William Saad y a Elvis Amoroso como cómplices necesarios del delito de terrorismo de Estado que adelanta el régimen de Maduro. Digo que uno de los documentos porque después mandaron otro y ahora se está preparando un tercer documento con lo que acaba de suceder después del referéndum consultivo que organizó el régimen. Uno de los principales y el más conocido de los firmantes es Víctor Rodríguez Cedeño, embajador de carrera, ex embajador ante las Naciones Unidas, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, además negociador por Venezuela del Estatuto de Roma, que no se me olvide preguntarle lo del Estatuto de Roma y el régimen, cómo está la cosa allí también. Empecemos, si quiere, entonces por lo más reciente. Ok. Eh, Ustedes enviaron a la Corte Penal Internacional la denuncia contra Tarek Saad y Elvis Amoroso. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Además, ¿por qué habla usted déjeme leer un momentico, habla de cómplices necesarios del delito de terrorismo de Estado? ¿Qué significa eso? bueno, lo que sí hemos hecho para centrarnos bien en las remisiones que se han hecho a la Corte, muchos de los venezolanos que trabajamos alrededor de la situación de Venezuela, lo que se ha denunciado últimamente en palabras técnicas es la persecución como delito, como crimen de lesa humanidad, como un acto constitutivo de crimen de lesa humanidad. La persecución sistemática, la persecución como política de Estado, la intención de la persecución, la discriminación. Todo esto está contemplado en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, y esto nosotros hemos presentado varios escritos. Lo de terrorismo de Estado quizás nos entre en lo que sería la determinación de los crímenes de lesa humanidad. El acto de persecución, el acto de discriminación sistemática, como se logra, como se ha hecho en los últimos años, incluso que lo estamos viendo hoy con una persecución a venezolanos que trabajan alrededor del comando de campaña de María Corina Machado. Estos son actos de persecución evidente y que responden a una política de Estado, que ahí ese es el elemento contextual que nos interesa determinar a la Corte. La Corte está considerando todos esos elementos porque, y aprovecho de hablar en lo que me había preguntado antes, la investigación se va a, se va a confirmar la investigación que ya inició el fiscal. La Corte, la sala de apelaciones de la Corte va seguramente a decidir en los próximos días y muy probablemente, porque en Venezuela no hay ninguna seguridad jurídica, no hay ningún poder judicial que funcione, va en base o con base en el principio de la complementariedad, va a decir siga la investigación. Y esa investigación va a traer cosas muy importantes porque va a traer citaciones, puede traer autos de detención, puede traer una serie de actos procesales que va a complicarle la vida a algunos funcionarios de alto rango que han llamado en los informes, muchos que han presentado organismos internacionales y del sistema de Naciones Unidas, lo que llamamos la cadena de mando, y ya en la Comisión de Determinación de Hechos, el panel de la OEA, en el Consejo de Derechos Humanos, se ha señalado personas que están en eso. De manera que lo que está planteado ahorita en la Corte es la confirmación de la investigación, que prosiga la investigación ya de manera formal. Ya se está hablando ya de la creación por fin, de la oficina física de la Corte en Caracas, que yo creo que va a ser un paso importante también, porque van a ver de cerca lo que está pasando en Venezuela, la misma oficina, a menos que ellos quieran, que el régimen quiera entorpecer sus labores. No creo que lo vaya a hacer, porque es un acuerdo de cooperación entre un órgano importante como es la Corte y el Estado venezolano. Perdone que le haga esta afirmación, no es mía, sino que yo estoy tratando de que entendamos qué es lo que está pasando con alguien que realmente sabe qué es lo que está pasando, porque al fin y al cabo usted es embajador de carrera. Y todo eso que ha dicho, como dice la canción, ¿y eso qué importa? No, sí tiene importancia. Tiene importancia procesal penal dentro de la Corte
y tiene importancia política interna, porque yo creo que cualquier cosa que suceda en la Corte va a tener un impacto político en Venezuela. Cualquier citación, cualquier identificación, cualquier señalamiento, calificación, indicio, o sea, yo creo que eso va a tener una importancia muy interesante en el plano nacional. Estos procesos son ¿Por lentos, qué? ¿Por qué usted cree eso? ¿Por qué usted está pensando que esta gente son unos malos políticos, unos dictadores tradicionales y no unos narcotraficantes, una banda de delincuentes que le importa un comino lo que piensen los demás, porque además tiene la ayuda, el auxilio, el interés por la riqueza, por un lado petrolera, del oro, etcétera, de otras dictaduras mucho más fuertes y más importantes y con más peso en el mundo diplomático que Venezuela? Me refiero, por ejemplo, a Rusia, me refiero a Irán. Ujú. Claro, claro, son situaciones distintas, pero de todas maneras, yo me pregunto si el señalamiento de la cadena de mando como participantes, autores, coautores, etcétera, de estos crímenes de lesa humanidad va a incidir en la unidad del régimen, del partido de gobierno, de la cúpula de gobierno. Es decir, estas acusaciones pueden traer alguna fractura interna, puede traer algunas preocupaciones y puede traer, quién sabe, posiciones distintas dentro del grupo de mando, porque señalar a un jefe de Estado, a un ministro, a un jefe de seguridad, el SEBIN o lo que sea, lo que es probable que lo señalen, no sé si cuál es lo que va a hacer la Corte, pero en principio si se continúa la investigación, se van a hacer señalamientos que importantes. Sí, pero ellos ya están fraccionados, inclusive más que la oposición, que se encarga de decir la oposición o cierta parte de la oposición, es que la oposición está dividida, ¿no? No tiene unidad. Ellos no tienen ninguna unidad. La unidad que tienen ellos es ni siquiera pueblo. Se demostró justamente en este referéndum consultivo, se demostró que ni siquiera pueblo tiene, ni siquiera gente del PSOE que pudiera organizar, llevar a la gente varias veces a votar. Ellos están divididos y desde la época de Chávez empezaron a dividirse. Recuerde que cuando Chávez renuncia, como renunció en la madrugada del 11 al 12 de abril, escrito por él además a motu propio destituye a el de Almazo Dando, lo destituye para que no pueda tomar la presidencia. Ya sabemos cómo Maduro ha tratado de sacar a la gente de Diosdado Cabello. Y además sabemos lo de Tarek El Alzami, cómo lo desaparecieron, cómo lo tienen escondido. Entonces, eso están todos divididos, pero los une el dinero, el poder, ¿ok? Y sobre todo que no tienen a dónde ir, a menos que quieran ir a Cuba a vivir en Cuba como millonarios en Cuba. De todas maneras, yo creo que cualquier decisión de la Corte tiene un impacto. Y además, sí van a seguir, la justicia sigue y se concluye. Yo tuve la oportunidad como presidente del Comité Ejecutivo del ACNUR de visitar los países de África Occidental en una misión que me enviaron para hablar con el presidente Charles Taylor de Liberia, que estaban cometiendo unos crímenes horribles. Bueno, él no me quería recibir, finalmente nos recibió, me recibió un cuartico, hablamos. Aquel hombre era un hombre poderoso, era un hombre poderoso, el dueño de los diamantes, un hombre que había cometido todos los crímenes del mundo. La arrogancia era extraordinaria. Y 3 años después, vestido de anaranjado en La Haya, tranquilito, y ya no era el hombre robusto, sino un hombre ¿Quién lo mucho más tumbó delgado. y cómo lo tumbaron? No, la misma situación política interna, lo sacaron y lo entregaron a la corte y lo procesaron con un ¿Y, tribunal. y llegó la libertad o lo Sí, convirtieron en en la misma dictadura pero con otra cara? claro, la situación política ya evoluciona diferentemente, pero por lo menos el responsable de los crímenes, que se sentía absolutamente intocable en ese momento, como el gran poder político de la región, incluso terminó en La Haya. Yo lo que quiero decir es que siempre la justicia va a prevalecer, tarde o temprano va llegando. ¿Quién pensaba que Milosevic iba a llegar a un tribunal de la Yugoslavia? ¿Quién pensaba que y no los entregan? Pero, por ejemplo, está también al-Bashir de Sudán, no se entrega, pero cambió la política y está ya preso en residencia. Es decir, hablamos de Putin, bueno, Putin es otra cosa mucho más complicada por la cuestión de la competencia de la Corte y bueno, porque es un miembro del Consejo de Seguridad permanente. Bueno, pero también te le puedo mencionar otros ejemplos totalmente diferentes. Ahí está Fidel Castro que murió en su cama. Sí, sí.
pero nadie procesó, digamos, Fidel Castro nunca fue objeto de un proceso ni objeto de, pero a la larga yo creo que sí, y no solamente hablemos de la Corte Penal, yo creo que hay que hablar también de lo que llamamos la jurisdicción universal, la aplicación del principio, que eso, la Corte funciona complementaria, pero otros tribunales nacionales van a conocer y están en capacidad en Argentina, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica funcionan, la legislación permite que los tribunales conozcan crímenes cometidos fuera de la jurisdicción, es decir, que quien comete crímenes internacionales está sometido a la Corte, pero está sometido también a los tribunales nacionales de países en donde se acepta la aplicación del principio de la jurisdicción universal. Eso es importante porque se les va amarrando de alguna manera. Bueno, esta es la gran lucha, por eso se creó la Corte, acabar con la impunidad por estos crímenes horrendos que han afectado a la humanidad. Y bueno, ese es el camino, no es nada fácil, ni van a ir preso todos, pero Pero más de uno dirá, y ese es mi trabajo, lo que creo que puede pensar más de uno para que nos enseñe qué está pasando, porque el que sabe es usted. Más de uno dirá que todo eso, cuando sucede, le sucede a los dictadores de derecha, pero de la llamada derecha, pero los dictadores de la llamada extrema izquierda o la izquierda son intocables. Cuénteme sí, uno, dígame uno. sí. Sí, sí, son ejemplos preocupantes, preocupantes. Pareciera que los dictadores de izquierda tienen un privilegio que no tienen los otros, ¿no? Que no se les va a procesar y no se les va a castigar. Pero bueno, la lucha es esa, la lucha es contra la impunidad por estos crímenes, la lucha es perseguirlo. La Corte Penal Internacional se inició el proceso de negociaciones en 1925, contra viento y marea, terminó adoptándose el estatuto del 98. No ha hecho gran cosa, pero ahí está. Yo creo que es un paso adelante. Y es todos estos dictadores, cuando se les sancione, van a tener un ejemplo en otras latitudes, en otros países. Esperemos, Ortega, el otro, o sea, todos estos criminales tendrán que rendir cuenta a la justicia, tarde o temprano. Bueno, Y el otro es el problema del Esequibo que usted sabe muy bien. Es decir, todo este estallido ahora del Esequibo, un territorio que para mucha gente, por ejemplo Charles Brewer Carías, no se interesaron los gobiernos. Eh, y Charles Brewer fue al Esequibo, porque inclusive una vez me invitó cuando él tenía un puesto en el gobierno, creo que era el de Luis Herrera, ir hasta Guyana. Pero también me dice mi esposa que estuvo en toda esa frontera como representante de la Asamblea Nacional en ese momento, que a pesar de que estaba olvidada las fronteras venezolanas, ¿ok? A pesar de eso, en el caso del Esequibo, la gente del Esequibo iba por salud, iba por educación, ¿no? A Venezuela, que estaba mucho mejor. Venezuela, a pesar del abandono, que no pongo en duda que sea verdad, porque Charles Brewer ama a Venezuela y ha demostrado todo su valor, y con todo lo que hizo, con todos los descubrimientos, ¿no? Con todos los libros. Pero el Esequibo es de Venezuela, de verdad, bueno, verdad. O sea, quien gobierna el Esequibo es Guyana. Las empresas están en Guyana. Y por otro lado, usted dice que el apoyo de Chávez Frías, y habría que agregarle de su canciller Maduro, no es definitivo. ¿Me quiere explicar todo eso? bueno, yo creo que lo que hubo el 99 fue un O sea, son tres despojo. cosas, perdone. El Esequibo de Venezuela, de verdad, en la práctica, es de Venezuela. ¿Y por qué? Y la, Y la posición de Chávez y Maduro. Sin duda, nosotros tenemos títulos jurídicos suficientes para decir que el territorio Esequibo es parte del territorio de Venezuela desde 1777. Se han hecho estudios históricos, geográficos, cartográficos, desde políticos hasta 1899. O sea, es demostrable que gran parte del territorio, hay títulos que no son comprobables, que son difíciles, pero gran parte del territorio es de Venezuela. Sin duda alguna, en el año 97, cuando se elaboró el famoso tratado de arbitraje en Washington, y en el laudo arbitral, todo el proceso fue un despojo descarado que se le hizo a Venezuela. Ni siquiera participamos ni en la elaboración del compromiso arbitral ni en el proceso. Hicieron lo que las dos potencias, porque fueron los dos americanos y los dos ingleses, lo que es práctico, y con el ruso, que se dividieron
el territorio, pero el territorio era venezolano, es venezolano titularmente desde el punto de vista jurídico, y lamentablemente pasamos una etapa de reclamación del territorio. ¿Quién posee el territorio? Bueno, Guyana. Guyana se independiza el 66. El derecho internacional establece por la sucesión de estados que adquiere el territorio que le deja la metrópoli, o sea, totalmente el territorio Esequibo, o sea, el territorio Esequibo es parte del territorio de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela simplemente en ese momento dice, yo les acepto, no voy a cuestionar la independencia, no les voy a impedir que entren a Naciones Unidas, los voy a acompañar, pero eso sí, el territorio venezolano está el territorio Esequibo está en reclamación nuestra, porque nosotros tenemos títulos ¿Y por jurídicos. qué dicen que Chávez, a través de su canciller Maduro, entregó el territorio? Porque, bueno, yo soy contrario a esa frase y lo dije ahora en una reunión que tuve. No podemos decir eso que entregó porque irresponsablemente Chávez y Maduro hicieron declaraciones, eh, hagan lo que quieran prácticamente en el territorio siempre y cuando el pueblo de Guyana disfrute de la riqueza. Eso, en derecho internacional, las declaraciones unilaterales de los jefes de Estado y de los cancilleres tienen un peso jurídico, es cierto, pueden tener un peso jurídico, pero tiene que haber una cantidad de elementos para que eso sea así. Estas declaraciones son políticas e irresponsables, no tienen peso jurídico, de manera que Guyana no puede decir hoy en día, no puede decir yo estoy explotando el territorio como quiero y en las aguas, además de proyección del territorio, estoy entregando concesiones y permisos porque Chávez me lo permitió. No, Chávez irresponsablemente hizo una declaración que la confirmó Maduro y creo que 3 o 4 declaraciones que hicieron en esa dirección, pero que realmente no tienen ningún valor jurídico. Y creo que Venezuela, si fuera seria en sus relaciones en este tema, tendría que protestar y tendría que haber solicitado incluso a la Corte una medida provisional diciéndole usted no puede ejercer ninguna acción de este tipo en el territorio Esequibo ni en las aguas de proyección. Pero no se hizo, no se hizo. Aunque la última ordenanza de la Corte dice algo interesante. En esa ordenanza, que no se ha leído mucho, dice al final la Corte, ninguna de las dos partes, o sea, ni Guyana ni Venezuela, pueden actuar de manera de afectar el proceso y los derechos de las dos partes. Esto quiere decir que Guyana no ha respetado, Guyana tiene que conformarse al Acuerdo de Ginebra de 1966, en el artículo 5 o 6, que no pueden ejercer ningún acto que signifique ejercicio de soberanía en perjuicio de la reclamación de Venezuela. Pero no se protestó. En la época de la democracia sí, tan criticada la democracia, pero sí se hicieron todas las protestas. Yo viví en Cancillería, nací en Cancillería prácticamente, y siempre se hicieron protestas muy serias, abogados y embajadores muy serios, ministros muy serios, ¿Qué siempre pasó? ahí quedó todo el 99. Bueno, se fracasó en la negociación. Ahí lamentablemente la negociación no fue llevada de la mejor manera, me imagino, y los buenos oficios fracasaron, no se llegó a nada, que era lo que planteaba el Acuerdo de Ginebra, y bueno, se dejó pasar el tiempo, y después el 99 fue peor, porque además nunca participamos, o sea, no hubo más relación con el representante del secretario general de Naciones Unidas para los buenos oficios. Y por supuesto, el secretario general de Naciones Unidas oyó lo que dijo Guyana, mire, basta, yo no voy a seguir, claro, apareció la riqueza, apareció todo lo que se está viendo ahora, y entonces le dijeron al secretario general, mire, esto no se ha resuelto, vamos a aplicar el Acuerdo de Ginebra, artículo 4, envíe esto a la Corte. Venezuela ni siquiera fue, creo que ni siquiera, no hicieron nada, absolutamente nada, y por supuesto el secretario general, muy cómodo, mire, cómo no, agarró el caso y no, primero Ban Ki-moon dijo, les doy un año, si no hay un progreso, se remitirá a la Corte. Y efectivamente al año no hubo ningún progreso y entonces el nuevo Guterres, el nuevo secretario general, agarró y envió el caso inmediatamente a la Corte. Y Bueno, ahí estamos. ahora fíjese bien, el Esequibo es la mayor parte de Guyana. Si Venezuela gana la reclamación, si es que la va a ganar, porque evidentemente usted está mucho más optimista que mucha gente, ¿ok? Pero no se atreve a decirlo. O sea, esa mucha gente de la cual hablo. Eh, el Esequibo, Guyana se queda prácticamente sin territorio y se queda sin riqueza, porque la riqueza está en el Esequibo. Eso por un lado. Por otro lado, ya Guyana está explotando ese petróleo con compañías internacionales. En tercer lugar, varios de los protagonistas de los países que apoyan a Venezuela
o apoyaban a Venezuela, no sé si la seguirán apoyando, más que a Venezuela, al régimen venezolano, ¿no? Están con Guyana. Me refiero a Cuba, que siempre estuvo enfrentada a Venezuela desde la época de Fidel Castro y dio inclusive declaraciones a favor de Guyana, el tirano cubano. Me refiero al CARICOM, ¿no? Que tenían precios especiales del petróleo venezolano para conseguir, entre otras cosas, esos votos a su favor en las Naciones Unidas y demás. Me refiero a Brasil, que ya ha dicho que no, ya aparentemente mandó tropas para que la supuesta invasión venezolana no pasara a Guyana, no pasara por territorio brasileño. Usted que es embajador de carrera, que trabajó en las Naciones Unidas, que perteneció a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que fue negociador por Venezuela del Estatuto de Roma, es decir, que conoce ese mundo. ¿Qué posibilidades le da a Venezuela? Bueno, lo que pasa, se ve un apoyo a Guyana, es evidente, hasta el Mercosur, lo del Commonwealth, el CARICOM, Estados Unidos, la Unión Europea apoyan indudablemente, pero no a Guyana en su reclamación. Claro, eso puede ser que esté por debajo, que prefieren en este momento por la situación política. Hasta el Magro comentó algo hoy, pero lo que ha logrado Guyana es un rechazo a la posición de Venezuela en relación con el proceso, a esto, por ejemplo, que está haciendo con la creación del Estado de Guayana Esequiba, con todas estas medidas que no tienen ningún sentido. Pero eso es bla bla, Entonces, bla bla, lo que no es bla bla. bueno, Igual que el esperemos que referéndum consultivo, que ni siquiera, ni siquiera obligaba al Estado, sea la respuesta de la gente que fue a votar o no. Eso es bla bla. Lo que es muy concreto, violatorio, ¿no? Son esas empresas internacionales explotando el petróleo en el Esequibo. Y eso es ahí tenía que haber Guyana la quien lo protesta. hace. Lo Ahí otro es tenía bla que haber, bla, sí, populismo. ahí tenía que haber la protesta, que haberse hecho, ser protestado como tenía que ser y ha exigido a Guyana que respetara el acuerdo de 1966. No se hizo. Es cierto, por ejemplo, ahora en zonas de los espacios marítimos no delimitados que no pertenecen a nadie, ellos están dando concesiones y Venezuela no había dicho nada. Ahora sí lo están haciendo porque políticamente les interesa en este momento, por cuestiones internas principalmente. O sea, y el apoyo que se le ha dado a Guyana, yo creo que, insisto, no es a Guyana en la reclamación territorial, es el rechazo a la posición de Venezuela, a esta posición belicista, que puede ser consultivo, es cierto, pero constituye una amenaza seria Pero ese a la rechazo no se lo dieron a Guyana cuando empezó a violar todos los acuerdos, ¿no? tenía Eh, apoyo. ¿Por qué esa misma gente no apoyó a Venezuela en ese momento? Bueno, es que quien tenía que defender sus intereses era Venezuela, o sea, porque Pero usted Guyana. dice que la democracia la defendió. No, en la época, claro, en la época se protestaba y en esa época no había concesiones en los espacios marítimos, primero porque no se había descubierto la riqueza que hay y en el territorio Esequibo tampoco había instalaciones de ninguna empresa extranjera para extraer petróleo, explorar, etcétera. Eso es después del 2015 y el gobierno, este régimen lo permitió. Eso lamentablemente, y bueno, fueron tomando, incluso fueron poblando de manera, Pero espera que lo interrumpa. Entonces este gobierno sí entregó el Esequibo, porque quien permitió y llegó a acuerdos, aunque sea de boquilla, fue Chávez y Maduro, y permitió que las empresas internacionales, ¿no? Eh, pues explotaran el petróleo allí. Entonces sí lo entregó. ¿Cómo que no lo entregó? bueno, no digamos, fue débil en la reclamación territorial, ha sido débil. Yo creo sí, porque es que no podemos decir que lo entregó, porque si no nos tenemos que salir de la corte, como dicen ellos, y no tenemos ninguna posibilidad. Nosotros confiamos en que si un grupo de venezolanos, de juristas venezolanos con juristas internacionales que ellos tienen, elaboramos o se elabora una contramemoria seria y contundente, las cosas pueden cambiar y el territorio puede ser recuperado. En este momento está complicado, indudablemente, pero yo no hablaría de entrega, porque hablar de entrega sí sería entregar, sería el Pero final. entregaron la riqueza. ¿Cómo que no entregaron? Entregaron la riqueza, que es lo que le interesa a las compañías internacionales y que lo van a defender. Claro, el Estado venezolano no puede decirle, bueno, ustedes se quedan, pero el impuesto a esa extracción de petróleo, ¿no? Es para Venezuela y no para Guyana. Eso a la larga a lo mejor pues, se puede hacer. Pero ellos entregaron la riqueza del Esequibo a Guyana y los intereses de Guyana y las compañías que Guyana permitió
que extrajeran la riqueza del Esequibo. Bueno, hablemos de esa entrega, entre comillas, en el sentido, sí, se entregó eso, en el sentido, se les permitió que lo hicieran, pero la entrega del territorio, la renuncia al territorio, no. O sea, yo creo que ahí hay que insistir en que no. Vamos a distinguir la entrega, entre comillas, de la renuncia a la reclamación. Hablan hasta inglés, hablan hasta inglés. No hablan español, sí, no, no hablan español, no les interesa la cultura nuestra, ellos andan en eso. Es cierto, ellos, pero bueno, ese es el territorio Esequibo de ellos. O sea, hasta ahora ha sido bajo el dominio y el control administrativo de Guyana, porque eso es, como le decía Pero antes. entonces, bueno, qué chévere. Usted que sabe de eso, o sea, que sabe además de diplomacia, ¿cómo me explica? Qué bueno que tenga esperanzas todavía, qué chévere, ojalá sea verdad, y que Ojo, un régimen en Venezuela, un buen gobierno en Venezuela sepa desarrollar todo eso, ¿no? Y el resto del país, que todos sabemos cómo, en la situación en que está. Todo perfecto. Pero ¿cómo interpreta usted entonces la posición de Cuba en este momento, de el CARICOM, de Rusia y hasta de Brasil, frente, de estos concretamente, frente a lo que está pasando en el Esequibo, apoyando a Guyana? ¿Cómo lo bueno, interpreta? Porque lo está apoyando. indudablemente, Pero sí, usted dirá, sí. no, no, lo que está apoyando es que Venezuela no haya hecho ¿cómo se llama? El referéndum consultivo, que no ponga ese mapa en, ¿cómo se llama? En, ese mapa donde quieren que eso sea un estado, lo mismo que está haciendo Guyana, lógicamente, que cuando pintan el mapa de Guyana ponen el Esequibo como de ellos. Entonces, ¿cómo qué sucede? Bueno, el tema se politizó, lamentablemente se nos fue de las manos en la politización internacional, apoyos de unos y de otros, pero en realidad yo creo que lo que se está es rechazando la posición de Venezuela, no se está apoyando. Claro, ¿cuáles pueden ser los intereses de China o de Rusia o de países que tienen empresas petroleras importantes? Que Venezuela o Guyana, no importa, cualquiera de los dos que tenga la posesión sobre el territorio va a negociar y va a negociar y va a permitir y va a dar licencias y va a dar permisos de exploración y de explotación de recursos, pero lamentablemente, bueno, esa es la realidad. Pero, Cedeño, pero si es que Guyana, desde hace mucho tiempo, en las escuelas, el mapa de Guyana es con el Esequibo, no en reclamación, sino con el Esequibo. Lo que ha hecho el régimen venezolano es poner el Esequibo como parte ya no de reclamación, sino como y está hablando de un Estado, que quién lo va a gobernar. Espero que manden para allá Desde Upata lo vamos a a gobernar, alguno, ¿cómo se llama? A alguno de los generalotes que están haciendo negocios. Ajá. de los condecorados ajá, que hacen negocio, exactamente. No, sí, definitivamente la situación es complicada. La situación es realmente complicada. Ese territorio, yo insisto, hasta ahora está bajo el dominio, el control de que no es la soberanía de Guyana. Nosotros lo hemos reclamado y ahora con este nuevo mapa que salió ayer, lo incorporamos, no sé cómo, al mapa venezolano, pero ¿qué significa eso? Porque ahorita hay una reunión del Consejo de Seguridad en este momento. Se está celebrando una ¿Y reunión. qué significa eso? Le Bueno, que pregunto. Guyana llevó el caso y le dice, mire, esto es una amenaza del uso de la fuerza o contra la integridad territorial de Guyana, porque crear un Estado, eso es como si Colombia creara el Estado Pero Táchira y lo ellos tienen considera. al Esequibo como parte de ellos, es exactamente lo mismo. Más grave es lo de ellos. Sí, pero de todas maneras, o sea, no podría, o sea, Venezuela lo está incorporando como parte del territorio nacional que está en reclamación. Y Nosotros, Guyana lo hizo hace tiempo. no, pero es que eso es parte del territorio de Guyana, con la salvedad de la reclamación de Venezuela. Pero esa es la sucesión de Estado, ese era el territorio que los británicos le dejaron a Guyana al momento de la independencia. Sí. O sea, eso sí. Y por eso la Corte lo dice ayer, control y administración está en Guyana. Ahora, y antes que se nos acabe el tiempo, aparentemente no se están respetando los acuerdos de Barbados. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué importa que no se respeten? ¿Eso significa algo para un régimen como este? Eso Bueno, le afecta a los dos grupos terroristas colombianos que apoyan y que hacen negocios aquí en Venezuela, a los grupos de narcotraficantes, a los generales narcotraficantes, afecta a los intereses de Cuba, de Rusia, del extremismo islamita. ¿Eso le afecta para algo?
Bueno, yo creo que los acuerdos de Barbados, o sea, están absolutamente violados por el régimen, no, se han desconsiderado en la forma más olímpica. O sea, no hay ningún respeto por lo que está pasando, por cumplir, ninguna intención de cumplir las obligaciones que salen del acuerdo de Barbados. O sea, ¿Y todo por esto qué que se los ha planteado. norteamericanos entonces todavía creen que puede ser, se puede llegar a un acuerdo diplomático, bla, bla, bla? ¿O es que ese es un plan necesario B de los países internacionales, de que vamos primero por, ¿cómo se llama? Vamos a intentar en lo posible, porque no vamos a llevar a nuestros ejércitos a morir por otros países, que eso le corresponde a los ciudadanos de ese país enfrentarse, porque eso ya pasó, ya Afganistán Claro, pasó, ya Kuwait pasó, todo eso ya pasó claro. Checoslovaquia hace mucho Y, tiempo, Hungría fue el primero que pasó, ¿ok? Pero se ha dicho mucho y lo han dicho los mismos americanos, el problema nuestro es nuestro y lo tenemos que resolver nosotros. Nosotros simplemente tenemos que exigirle a la comunidad internacional aplique las sanciones hasta el fondo y no las levante, porque mientras, primero que son legales desde el punto de vista de derecho internacional y son legítimas porque es la protección de los derechos humanos, de la democracia, etcétera. Eso es yo creo lo más importante. O sea, insistir en que la comunidad internacional mantenga las sanciones en contra de este régimen y de cualquier régimen en el mundo. Bueno, pero va a ser Que como el famoso bloqueo que nunca fue no, bloqueo, sino en no, pero esos días de crisis cuando Kennedy y los misiles, no, sino un embargo. ¿Eso en qué les afecta al régimen para que caiga un régimen? A lo mejor les afecta a los de Nicaragua, que es un país pobre, pero sí, sí, aunque ahora con el tráfico ¿cómo se llama? De narcóticos, ahora cualquier país pobre se hace rico, ¿ok? Pues dejarlo pasar a los narcotraficantes y demás. ¿En qué les afecta al régimen? ¿en qué le afecta? Al régimen. Las sanciones. No, claro, yo creo Las que sí. sanciones Bueno, americanas, ¿en qué afecta? vamos a Porque sí, las sanciones americanas lo que afecta, lo que favorece a la narcodictadura, igual que los cubanos, es decir, es que estamos en el caos total, no porque nosotros no sabemos ni nos importa, no sabemos gobernar ni nos importa un comino el pueblo, sino el poder y el dinero. La culpa es de los Estados Unidos que nos tienen bloqueados, la culpa es de sí. ellos. Bueno, pero tenemos que distinguir el bloqueo cubano, que es la aplicación de la ley Torricelli, de la ley Helms-Burton, que esa Muy es válida, por cierto, por muy nosotros. válida. Ujú. Y que nosotros, sí, y nosotros la condenamos, nosotros, Venezuela Democrática en Naciones Unidas, siempre, porque era la aplicación extraterritorial de la ley nacional. Pero es que esto es distinto. Esto responde no a la relación Cuba-Estados Unidos. Esto responde a la protección de los bienes de la humanidad, que es la persona, que es la democracia. Eso es lo que responde. Y las sanciones no solamente individuales. Yo creo que hay que mantener, acentuar las individuales y mantener y fortalecer las que no son individuales, las institucionales. Todas esas prohibiciones de empresas que no puedan que entrar en negocios, donde puedan aplicarse las sanciones, yo creo que es importante. Por supuesto, esto es un régimen que consigue, y ya se está hablando de organización delictiva transnacional, donde hay tráfico de drogas, donde hay tráfico de oro, de litio, de metales de todo tipo. Por supuesto, los recursos económicos a lo mejor no son tan afectados por las sanciones como pudiera ser en Nicaragua o en cualquier otro país. Aquí hay recursos enormes. Lo que está pasando en el arco minero lo sabemos perfectamente bien. El producto que hay allí sustituye el petróleo por un rato largo de todo lo que se está sacando de allí, de una manera además contra todas las normas ambientalistas, indigenistas, etcétera. Todo eso O lo sea, sabemos. Lo que sí, pasa, y me perdona, es que eso de la democracia y los derechos humanos es una interpretación del desarrollo de Occidente, ¿no? Pero los países otros países sumamente poderosos como China, Rusia, como sí, Irán y demás, no creen en eso, no creen en democracia, dicen que eso es un desorden, y eso de los derechos humanos tampoco lo interpretan. Es decir, la gente que se rebela, los matan. Punto. ¿Ok? Entonces, eso es una defensa de Occidente que, por cierto, da la impresión que está perdiendo la pelea frente a los radicales, sobre todo Europa, que está totalmente invadida. lamentablemente eso es auténtico. Es decir, la situación en este momento de la lucha Occidente, democracia, de los regímenes autoritarios, derechos humanos, todo eso está en el tapete en este momento y hay una debilidad
hay una lucha contra la democracia, o por lo menos contra esta democracia, para establecer otras democracias distintas a las que nosotros conocemos. Pero la nuestra, que es la latinoamericana, la que nos interesa más a nosotros, se basa indudablemente en el respeto pleno de los derechos humanos y en el respeto de la democracia. Y en ¿Y eso por que qué usted tenemos que... cree que se nos está acabando el tiempo? Y perdone que le interrumpa tanto. ¿Porque usted cree que no ha tenido consecuencias, ¿no? Ya lo que acaba de suceder con los Estados Unidos, que dijeron libertad para los presos políticos, y lo que han hecho es meter más presos, hacer más presos políticos y demás. ¿Por qué es tan lenta la política norteamericana exterior? Bueno, es que está trabajando con un régimen delincuencial completamente. O sea, está trabajando con una mafia, no está trabajando, no está trabajando. Bueno, yo nunca había visto el chantaje y rehenes a nivel oficial, a nivel de Estado. O sea, yo agarro dos presos y me das uno y te libero a los hijos de este, a los sobrinos de fulana. Es decir, es un chantaje político nunca visto. Pero eso es parte de este cambio que estamos viendo y de la debilidad del sistema democrático en el mundo y de la visión que nosotros tenemos. Y O la sea, ¿cómo es debilidad del imperio norteamericano, que la está debilidad? totalmente dividido también. Debilidad absoluta, una debilidad, pero quizás es también porque el gobierno demócrata es demócrata, pero ha sido más a la izquierda en este momento que en otros, y quizás haya abierto otras posibilidades, cosa que no creo que sea lo más conveniente, porque los valores nuestros son los valores nuestros y los tenemos que defender nosotros, indudablemente. Claro. Derechos humanos y democracia, a nuestra manera de verlo, tenemos que ir hasta el final con eso. Bueno, muy sabrosa la conversación. Gracias por orientarnos. Víctor Rodríguez Cedeño es embajador de carrera y ha sido embajador ante las Naciones Unidas. Ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional en las Naciones Unidas, negociador de Venezuela por el Estatuto de Roma, que no he tenido tiempo para preguntarle cómo estamos en el Estatuto de Roma o cómo están estos delincuentes en el Estatuto de Roma. Será para otro programa. A- Avanzando. Avanzando, qué bueno. Un Ya. abrazo y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, encantado. ¿Eh? Gracias. Igual.